Hola y bienvenidos a Ciencia con Conciencia, el espacio donde exploramos las investigaciones más interesantes realizadas por nuestra comunidad universitaria, desde artículos recientes hasta los proyectos de estudiantes que mantienen viva la ciencia en nuestra facultad. Soy Renata y hoy tenemos como invitado a Emanuel Toro, compañero de la Facultad de Ciencias que estudia a uno de los animales más peculiares del mar, los erizos, en particular la especie Echinometra lucunter. Así que pónganse cómodos para descubrir por qué estos organismos son mucho más que solo una preocupación a la hora de salir a la playa. Hola Emanuel, gracias por acompañarnos. Para empezar, ¿qué nos puedes contar sobre tu investigación? Hola Ren, gracias por invitarme. Bueno, Echinometra lucunter es uno de los erizos más comunes del Atlántico tropical. Vive en litorales rocosos y es conocido por sus hábitos excavadores, que contribuyen a la erosión costera y controlan las poblaciones de algas. Como casi todos los equinodermos, tienen simetría pentarracial y un endoesqueleto calcáreo, formado por placas articuladas y cubiertas por una fina capa de piel. En los erizos estas placas se organizan en zonas ambulacrales e interamulacrales y llevan espinas, pedicelarios, pápulas dérmicas y pies ambulacrales, estructuras esenciales para moverse, alimentarse, defenderse e intercambiar gases. Aunque su morfología externa se ha descrito mucho, hay variaciones entre poblaciones que podrían revelar adaptaciones locales o diferencias internas poco exploradas. ¡Qué interesante! Y suena que no fue sencillo encontrar algo nuevo en una especie tan mencionada. ¿Cómo viviste tú este proceso? Al principio fue complicado entrar a un tema totalmente nuevo, pero con la ayuda de mucha gente pude entender mejor a este tipo de organismos y concentrar mi tema de investigación. Algunos antecedentes de investigaciones de la especie son muy superficiales, como es el caso más reciente de Gondim y colaboradores, que en 2018 redescribió la población de Brasil con gran detalle, usando microscopía electrónica de barrido en los pedicelarios. Pero nadie se atrevía a llegar más allá con esta especie por el gran trabajo que había realizado Mortensen en los 50s, una enciclopedia con monografías de erizos de todo el mundo y más equinodermos, pensando que ya estaba todo estudiado y descrito acerca de esta especie. También fue un reto reunir toda la información en un argumento claro sin perderme del tema principal. Lo entiendo, en este programa sabemos que el camino científico no es solo aprender del objeto de estudio, sino de uno mismo. ¿Qué fue lo que más aprendiste en este proceso? Aprendí muchísimo sobre Echinometra lucunter, cómo están dispuestas sus estructuras, qué funciones cumplen y cómo la variedad de formas sugiere una especialización en tres regiones principales del organismo. La región oral, donde se dirige la boca hacia el sustrato, la región aboral, en la dirección apical, que es donde se encuentra el ano, y el ámbitus o zona intermedia de estas dos anteriores. Lo que pudimos encontrar sobre Echinometra lucunter, perteneciente al orden Camardonta y la familia Echinometridae, es que las espinas primarias y secundarias es muy difícil diferenciarlas a simple vista. Sin embargo, al analizar la estructura y la base de los tubérculos en los que se colocan las placas intradérmicas, es como podemos diferenciar una de otra, no solamente por la longitud. Aunque en algunas especies se reporta que son estructuras donde hay una defensa química por veneno, en realidad en Echinometra lucunter no sucede así, al menos no al grado de nosotros percibirlo, pero la configuración y porosidad interna es lo que siguen manteniendo relacionado con otros grupos. En la zona intermedia o del ámbitus es donde estas espinas son más porosas, por así decirlo, que facilitan su quiebre e inserción como método de defensa, mientras que en la zona oral y aboral son más sólidas, permitiendo resistir el golpe del sustrato y también defender la madreporita y toda la placa apical que interviene en la regulación osmótica y del sistema vascular acuífero. Por otro lado, en la zona oral tenemos las pápulas exclusivamente, un tipo de tejido plegado, que por esto es que le llamamos pápulas dérmicas, y aunque tiene complicaciones en cuanto a la nomenclatura de esta estructura por antecedentes en el estudio de los equinodermos, en realidad es que no pertenecen a ningún tipo de branquia, pero tampoco a una estructura simplificada respiratoria.
Estas estructuras, como ya dije, se encuentran solo en la región oral y es por esta protección que se le da hacia el sustrato que se colocan en esta zona, permitiendo el intercambio gaseoso, pero también lo pueden hacer mediante los pies ambulacrales. Estas estructuras sin carbonato de calcio que le permiten desplazarse y se distribuyen a lo largo de las zonas ambulacrales. Hablando de los pedicelarios, el más común y mencionado son los globíferos, unas estructuras ensanchadas en la punta formando un tipo de globo, pero en realidad lo que encontré es que los ofiocéfalos son los más comunes, cuyas estructuras tienen unas valvas en la región de la cabeza, dentadas, que probablemente se relacionen con una limpieza o una trituración en la zona del peristoma, una membrana que rodea la linterna de Aristóteles y posiblemente les ayude a digerir mejor el alimento o simplemente a limpiar los restos que se encuentran ahí. En cuanto a los globíferos, son la única estructura que se ha reportado que tienen glándulas de veneno, por lo que la configuración superior de sus valvas, terminando en 2 picos, puede sugerir que simplemente son para defensa. Se encuentran más en la zona del ámbitus, reforzando esta idea de que cualquier cuerpo extraño será atacado por estas estructuras y no es necesario tenerlos tanto en la zona oral y para nada en la zona aboral. Hablando de otros 2 tipos de pedicelarios que encontramos, son los tridentados, que carecen de estas dentaduras como los ofiocéfalos, pero al tener una forma de pinza tal vez ayuden a igual limpiar el sustrato que cae sobre el organismo. Estos pedicelarios tridentados se encuentran más en la zona aboral, lo que sugiere esta limpieza precisa al tener un tallo más corto comparado con los demás tipos de pedicelarios. Y el último tipo que podemos encontrar es el trifoliado, teniendo valvas muy pequeñas y siendo en proporción el más largo de todos, aunque por su diminuto tamaño es raro encontrarlos a simple vista y están más dispersos a lo largo de la testa del erizo. La evolución permitió que desarrollara características particulares que lo separan de otras especies y le permitieron tener una gran distribución. En lo práctico aprendí procedimientos de laboratorio, a escribir mejor mis ideas y sobre todo a defenderlas. Y con todos estos antecedentes que mencionaste, ¿qué sigue? ¿Qué aporta tu proyecto al conocimiento científico? Y no menos importante, a tu propio crecimiento. Mi trabajo se centra en detectar variabilidad morfológica que ha pasado desapercibida en Echinoptera leucunter. Lo que parecen características simples pueden reflejar diferencias estructurales profundas. Estoy usando microscopía electrónica de barrido y preparaciones histológicas para identificar variaciones intraespecíficas que no se han documentado. Esto es importante porque muchas veces se salta la descripción morfológica detallada y se pasa directo a estudios ecológicos o comparativos. Pero entender las espinas, los pedicelarios, la distribución de las pápulas podría darnos más preguntas y sus respectivas investigaciones en el futuro. Quiero aportar ilustraciones y esquemas actualizados, pues los últimos tienen casi 80 años, y cerrar este proyecto sintiéndome satisfecho, demostrando habilidades científicas y, claro, compartiendo con mis padres un resultado del que puedan sentirse orgullosos. Me encanta esa visión. Y siguiendo un poco este camino de visualizar el futuro, ¿qué viene después de que te titules? Quiero seguir aprendiendo sobre animales y contribuir a su estudio. Me gustaría continuar con una maestría y un doctorado tal vez, aunque posiblemente no del mismo grupo. Pero sí, mi pasión es la zoología, pero sobre todo trabajar en campo, que es donde realmente siento que se aprende y disfruto mucho realizar investigaciones. ¡Qué genial, Emanuel! Me llevo una nueva perspectiva sobre los erizos de mar. Espero que ahora sí esté pronunciando bien Echinoptera leucunter. Ahora será diferente mi reacción cuando me encuentre con uno de estos animales en la playa. Gracias por compartir datos tan interesantes y por estar con nosotros en Ciencia con Conciencia. Gracias a ti por la invitación. Fue un gusto hablar sobre mi investigación y un poco sobre mí. Y gracias también a quienes nos escuchan. Recuerden que ustedes hacen de la universidad un espacio de conocimiento. Si les gustó este episodio, compártanlo y síganos para más. Nos escucharemos en el próximo. Hasta pronto.